tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perfil Cristiano en su versión televisiva. Mi nombre es Damián Sileo y como siempre estoy acompañado por mi compañero Maximiliano Domínguez Odriozola. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que una semana bastante movidita. Sí, realmente. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un tema bastante serio por tratar, ¿eh? Bien. Realmente hay, uno ve en las redes sociales, en determinados juegos que se proponen por internet, en los noticieros, bueno, es Vox Populi, el juego de la ballena azul, por ejemplo, que induce a el suicidio de una gran masa de adolescentes. Algunos quedaron al borde, fueron salvados por ahí por muy poquito. Y ese va a ser el tema que nos va a convocar en este capítulo de Perfil Cristiano, el suicidio de los adolescentes, algo que por ahí años atrás era impensado, o al menos no tan masificado. Era algo raro, digamos, escucharlo. No dejaba de ser de esas noticias por ahí medio terroríficas que aparecían en los diarios. Exacto. Y hoy es un poco moneda corriente, ¿eh? Sí. Bueno, para desarrollar ese tema tenemos una invitada especial, es alguien que se especializa justamente en estas cuestiones. Acaba de dar un taller en Buenos Aires relacionado con el suicidio adolescente. Se trata de Viviana Barrón, que es rectora del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Vivi, bienvenida a Perfil Cristiano. Gracias por la invitación, qué bueno estar acá. Qué difícil se hace, por lo menos para nosotros, arrancar con una primer pregunta, tener un cuestionario frío sobre este tema que es tan duro, ¿no? Tan difícil de digerir para quien por ahí lo sufre de alguien cercano. Y me parece que vos, al tratar este tema en los talleres, no creo que lo saques así tan de la galera. ¿Qué sensaciones pasan por vos? Te pongo ya de otra óptica, ¿no? ¿Qué sensaciones pasan por vos cuando tenés que empezar a desarrollar algo tan escabroso como el suicidio de un adolescente? Alguien que tiene toda una vida por delante y que decide terminar con su vida. Bueno, en realidad lo que suele pasar cuando uno habla del tema es que la mayoría de la gente tiene algún contacto con algún adolescente que falleció por suicidio, ¿no? Por ahí da como cierta nerviosismo empezar a hablar el tema, pero cuando uno empieza a hablarlo, en el auditorio siempre hay gente o que perdió un amigo por suicidio, o el hijo de una amiga, porque hay muchos jóvenes argentinos que se suicidan. Más o menos, si uno hiciera un promedio, son unos 4 por día. En promedio, no quiere decir que cada día adolescentes estamos hablando, menores de 20 años. No sé, hoy la adolescencia ya es un poco más temprano, ¿no? En nuestra época el adolescente era el de 15. Hasta los 25 años. Ah, hasta los 25. Esa franja, entre 14 y 25. Y estamos hablando entonces de 4, de promedio, 4 por día que se suicidan. Estamos hablando de Argentina. Sí. Entonces es algo muy frecuente. Creo que por ahí, yo muchas veces cuando empiezo a hablar del tema empiezo por este dato, que es un dato nomás. Pero es interesante porque la persona que pierde un familiar o un amigo por suicidio piensa que es el único que le pasó. Porque no se habla mucho, da como timidez o da vergüenza, da culpa, parece como, uy, ¿qué van a pensar de mí si estoy cerca de alguien que se suicidó? Y en realidad hay que empezar por entender que es algo que es muy frecuente. Entonces eso por ahí baja un poco la barrera, ¿viste? Del miedo a hablar de... Claro. ¿Y por qué un adolescente puede pensar en suicidarse? Algunos no lo hacen, lo piensan o lo expresan, pero otros finalmente lo hacen. ¿Qué es lo que los lleva? Bueno, una palabra clave en lo que vos me preguntás es esta idea de que uno lo piensa, ¿no? Claro. Se supone que el suicidio es un proceso. Digo se supone porque aún en las ciencias no hay muchas certezas, hay a veces más preguntas que otras cosas, ¿no? Pero se supone que el suicidio es el final de un proceso de lo que se conoce como el proceso suicida, ¿no? Que la persona empieza como con una idea, un primer momento de fantasear acerca de la propia muerte y pensar en cómo, y después ya pasa a una segunda etapa de planificar cómo puede suicidarse y finalmente intentar suicidarse, en algunos casos suicidarse, en otros. Claro, nadie se levanta un día con la idea de suicidarse si no lo desarrolló antes. Ahora, ¿qué cosas pueden llevar a iniciar ese pensamiento en el adolescente? Y hay dos tipos de factores de suicidio. Algunos son predisponentes, que usan un término medio académico, pero para entender, ¿no? Predisponentes son unos y desencadenantes son otros. Los factores predisponentes son cosas que la persona tiene, que hacen a su historia familiar y a muchas veces problemas de salud mental, ¿no? Entendiendo la salud mental como algo amplio, ¿no? No pensar en alguien que esté loco, sino personas que tienen alguna dificultad en términos de procesar las angustias, las pérdidas, los duelos, ¿no? O familias muy rígidas que no dan espacio para el fracaso, que no abren la posibilidad de tomar decisiones.
Entonces el joven llega a una edad, el adolescente, que tiene que empezar a decidir cosas y siente que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces todos esos factores son predisponentes y generalmente ocurre algo que es el factor desencadenante, alguna situación o una serie de situaciones que sobrepasan a la persona. A mí me parece muy interesante pensar que el que se suicida es porque ya no puede seguir viviendo con el dolor que está atravesando. Que el dolor es algo muy personal. Por ahí para mí no es doloroso, pero para esa persona es atroz, ¿no? Porque según cómo lo vive cada uno. Entonces llega a un punto que no puedo vivir así, no vale la pena seguir viviendo. Sí, bueno, yo soy de la zona de Villa Ballester y el año pasado o el anterior se dio de dos chicos que en un colegio intentaron suicidarse. Uno lo logró y otro creo que no, bueno, fue con varias heridas. Pero bueno, era como que empezaban a dejar alguna señal o algún comportamiento. O por ejemplo, el que se había suicidado lo había dejado la novia hace unos días, ese tipo de cosas. Claro, eso sería un desencadenante. Un desencadenante sería eso. Claro, muchas veces para mí lo interesante es pensar en cómo darse cuenta, si es que uno puede darse cuenta, porque hay casos donde no se puede, y eso también es importante entenderlo, sobre todo para la familia que pierde un familiar y dice, ¿cómo fuimos tan tontos que no lo vimos? Es que hay veces que no se ve, o sea que la persona no da muchas señales. Y esto ya te acarrea otro problema cuando sucede el suicidio, la culpabilidad de la familia, de los padres, cómo no me di cuenta, en qué fallé como padre. Hay un trabajo también de contención que hay que hacer después con los padres, con lo que queda. Claro. Y sí, eso se llama la prevención terciaria del suicidio, ¿viste? Cuando ya alguien falleció por suicidio, cómo acompañar a los amigos, a la familia. Y es muy importante porque el duelo por suicidio es un duelo complicado. Se atraviesa mucho la cuestión de la culpa, el enojo con la persona fallecida, pues, ¿por qué se mató? ¿No? Que dan ganas de ir a matarlo, digamos. Es como que no se puede aceptar esa decisión de la persona y no se puede entender y produce una mezcla de enojo y tristeza y mucha culpa. Y hay situaciones donde la familia no tuvo ni la chance de evitarlo porque no se dieron cuenta, ¿no? Y otras situaciones donde se hizo lo posible y aún así no se pudo evitar y es muy difícil aceptar la muerte de una persona joven. Vivi, te quedás un ratito más después de la pausa y entramos en el tema este del juego de la ballena azul, que también, para ya ir a un tema más actual y con elementos más actuales, como en este caso Internet, que terminó con la vida de muchísimos adolescentes, pero lo hacemos después de la pausa, ¿te parece? Dale, buenísimo. Vamos a continuar dentro de un ratito en Perfil Cristiano, desarrollando este tema medio de terror, se podría decir, como difícil. Es difícil de tratar realmente, como es el suicidio adolescente. Seguimos con Vivi Barrón aquí en los estudios, dentro de un ratito nos vemos. Segundo bloque de Perfil Cristiano en su versión televisiva. No dejes de ingresar a perfilcristiano.com y a las redes sociales que figuran ahí al pie de la pantalla. Maxi, vos sos casi un especialista en cuestiones de redes sociales y hace no tanto tiempo se desarrolló un juego que es el de la ballena azul. De la ballena azul, sí. Que llevó al suicidio a varios chicos. Había como una serie de pasos que te ibas conectando, pasando, es como que te iban dando los pasos siguientes y bueno, el último era el suicidio. Había como una serie, digamos, de retos, desafíos. De retos, de retos. ¿Cuántos casos conocés, Vivi, que hayan finalizado trágicamente a partir de este juego? Y volvemos un poco a lo que hablamos en el bloque anterior. ¿Cómo poder captar esas señales de parte del adolescente que corre peligro de muerte? En Argentina hubo un caso que se dio a conocer en los medios de comunicación. En realidad lo que sucede es que por una cuestión de ética de la comunicación social no se da mucho a conocer los casos de muerte por suicidio para evitar un efecto de imitación, ¿no? Pero para mí lo interesante de esa situación es que los padres y los adultos cercanos a los adolescentes se le tienen que animar a meterse un poco en qué están haciendo en las redes sociales. Y hay una tensión ahí porque uno respeta la privacidad y debe respetar la privacidad del adolescente, pero por otro lado que esa privacidad no se transforme en aislamiento, y en las redes sociales hay distintos peligros, y este tipo de juegos, digamos, también hay gente que sube como método de suicidio y cosas así, más allá de lo de la ballena.
personas que filman su suicidio y lo transmiten en vivo, ¿no? Y todo eso es peligroso para los adolescentes. Entonces hay que hablar con ellos del tema, conversar, da miedo a veces conversar, pero yo he estado en diferentes grupos de jóvenes conversando el tema y decirle, bueno, ¿cuántos pensaron alguna vez en serio en la posibilidad de suicidarse? Y la mayoría. En algún momento lo ha pensado, ¿no? Claro. Que de ahí desencadena un proceso suicida es otra cosa, pero hay que hablarlo y descubrir si hacer prevención. Lo está pensando, claro. Vivi, ¿tenemos algún dato como para que se pueda recurrir, ya sea teléfono o alguna página web, en casos de prevención del tema del suicidio adolescente? Hay un teléfono del Estado, no recuerdo el número, es un 0800 y algo que se encuentra en internet. Pero para mí es mejor recurrir a personas cercanas en las que uno pueda tener confianza y compartir lo que está pasando, ¿no? Creo que lo mejor es recurrir a profesionales del área de la salud mental, algún buen consejero, ¿no? Con el que uno pueda hablar y prestarle atención a ciertas conductas de lo que se llama autolesivas, ¿no? Cuando los chicos se lastiman. Por ahí hacen cosas que son ridículas, como escribirse con una gilet. Bueno, una gilet no, será un pero digamos, lastimarse la piel y eso uno dice, es una tontería, pero no lo es, porque muestra algo que se está la persona lastimando a sí misma, ¿no? Claro. Entonces, ante esas señales, bueno, buscar ayuda con algún profesional cercano con el que poder compartir lo que está pasando. Vivi, gracias por acompañarnos en Perfil Cristiano para hablar de este tema tan importante y bueno, no va a ser la última vez que te tengamos aquí, ¿eh? Bueno, como no queremos que se vaya con las manos vacías y tenemos una biblioteca muy amplia, inmensa, vamos a escoger este librito que justamente habla de un caso, no de suicidio, pero sí un caso bastante escabroso de abuso. Nancy Mariño, tengo que contarte, una lectura obligada, me parece, para gente como vos que trabaja en estos temas tan sensibles. Vivi, mil gracias por estar con nosotros. Nada, gracias. Un gusto. Bueno, un capítulo más ha pasado de Perfil Cristiano en su versión televisiva. No deje de contactarse con nosotros, los datos ahí al pie de la pantalla, entra a perfilcristiano.com y bueno, Maxi, nos reencontramos la próxima semana, aquí en tu pantalla favorita. Chao.